sugiere, por supuesto. Habíamos prometido una nota con Diego Santilli, el vicepresidente, o mejor dicho, el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para decirlo correctamente, que tuvo la amabilidad de esperar en línea. Así que se lo agradecemos. ¿Cómo le va, Santilli? Buen día. Gracias por atendernos. Buen día, Guillermo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, entiendo que la realidad empuja, ¿no? A veces uno tiene voluntad de hacer una cosa y la estadística indica otra, y entiendo que empieza una semana diferente para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también. Estamos en una segunda, si usted se refiere a la pandemia, estamos en una segunda ola muy fuerte, donde los casos crecen. Ayer hemos tenido 2.400 casos promedio día. Ya el promedio que teníamos en 1.000 casos diarios pasó a un promedio de 1.900, 2.000. La tasa de ocupación en terapia intensiva subió también fuertemente. Obviamente todavía no estamos en los niveles del pico de agosto del año pasado, pero uno tiene que mirar esto día a día, minuto a minuto, porque crece y crece fuerte. También siento que de las medidas que se tomaron a partir de las 0 horas del viernes, que van a cumplir 3 días a partir de las 0 horas del lunes, o sea, dentro de transcurrir el domingo, hay un alto acatamiento, hay un alto cumplimiento, y tenemos que cuidarnos. Y tenemos que cuidarnos porque esta curva ha picado fuerte hacia arriba. Monitorear todo el tiempo la ocupación de camas en todos los sectores, tanto privado como público, ir analizándolo diariamente. Esto es lo que hace el ministro Quirós con sus pares en el sector privado o con los diferentes directores de los sanatorios y clínicas en la Ciudad de Buenos Aires, porque uno no solo tiene que medir el subsector público, que como yo le decía, en el peor momento del pico de casos tuvimos 350 camas, hoy estamos aproximadamente en 230, 240 ocupadas, pero hay que seguirlo minuto a minuto, ¿no? Así que ahí en esa situación estamos, de mucho cuidado, de mucha responsabilidad, analizando las medidas que se tomaron el viernes. Vamos a poder tener un panorama de acá el miércoles, jueves, viernes, así que con mucha precaución todos. Bueno, usted tomaba ahí como referencia seguramente los datos estadísticos del lunes, martes, miércoles puedan marcar el pulso del análisis que usted mencionaba recién para el jueves. Ahora, en un imaginario semáforo, en estas horas, ¿estaríamos en un verde, en un amarillo o entrando a un rojo? Si uno lo tuviera que poner en un hipotético semáforo, claramente con las medidas tomamos una decisión de un semáforo amarillo, donde todas las alertas se encienden, todos los sectores tienen que trabajar. De hecho, hace una semana se dialogó muy fuerte con el sector privado usted sabe que con la pandemia hay un montón de patologías que se reprogramaron, un montón de situaciones distintas que se reprogramaron, que luego, cuando llegó el fin de año, se empezaron a ocupar camas, obviamente teniendo esas operaciones programadas que se habían postergado en el comienzo del año pasado, mediados del año pasado. Ahora es un camino inverso el que se está haciendo, es desprogramar esas operaciones para liberar más camas para COVID, y es lo que estamos trabajando en todos los sectores. Obviamente es algunos con más tensión, otros tal vez con un poco menos, pero ninguno sin tensión, quiero ser claro. Todos tenemos una tensión, que es ver cómo esta segunda ola avanza, y avanza fuerte. Así que vuelvo a plantear la precaución, vuelvo a plantear los cuidados, vuelvo a plantear la racionalidad. Yo debo decirle, desde el viernes a la noche, el sábado a la noche, uno ve un trabajo o una responsabilidad de la gente muy fuerte, como lo ha hecho todo el año pasado, y se viene cumpliendo muy bien. En la Ciudad de Buenos Aires hubo solo 4 casos de clausuras que tuvimos que aplicar, o por diferencias horarias, o por postergación de los horarios, en 4 barrios distintos. Así que seguimos minuto a minuto mirando todo. Diego, ¿existe la posibilidad de evaluar la continuidad de las clases presenciales o todavía no está en discusión para la ciudad? Mira, para nosotros la definición es clara, la prioridad de la presencialidad es central. Por eso se vio el tema burbujas, por eso se hizo un buen trabajo en burbujas. Hoy por hoy el tema burbujas, digamos, ha funcionado muy bien. Uno puede ver que la cantidad de casos no es ahí donde ha picado, pero bueno, uno tiene que mirarlo esto día a día. Para nosotros es fundamental sostener la presencialidad, es la sociabilización de los chicos, es la educación de los chicos, es la comunidad educativa que
que se reúne, tenemos que obviamente analizarlo con el correr de los días, pero para nosotros la prioridad es la presencialidad de la educación. Santilli, buen día. Sé que en el contexto en el que estamos parece quizás una discusión a muy largo plazo, ¿no? Pero en los últimos días hubo conversaciones entre el oficialismo y la oposición para ver la posibilidad de posponer las elecciones, ¿no? Por lo menos por el término de un mes, de acuerdo a la situación sanitaria en la que estamos. ¿A usted le parece que sería prudente justamente no ir a votar en el mes de agosto, un mes además que sabemos que las condiciones climatológicas van a seguramente reforzar la situación de la pandemia? Es verdad que hay conversaciones, hubo una buena reunión, de racionalidad, de sentido común, de propuesta del oficialismo. Yo no quiero adelantar la posición, pero nuestro espacio, por supuesto, que es la oposición, va a analizarlo y le va a dar una respuesta. Tenemos que ir viendo cómo es la evolución. Obviamente, yo lo dije hace algunos días atrás, cuando tomamos las medidas, dije, vamos a tener un abril y mayo intenso, fuerte, y está sucediendo. Entonces, en ese marco nosotros tenemos que avanzar con la vacunación, que cuidar, tener el equilibrio en el marco de evitar contagios, salvar vidas, pero también cuidar los puestos de trabajo, las pymes que han sufrido, y ustedes lo saben, han sufrido enormemente la pandemia, y tener un equilibrio. Y estamos buscando ese equilibrio, pero ese equilibrio se realiza día a día. En respecto a las elecciones, vamos a dar una respuesta, por supuesto. No quiero adelantarme porque nosotros somos parte de un espacio muy amplio en el que tenemos que dialogar con cada uno de ellos, que es el radicalismo, la coalición cívica, Conferencia Pública, los sectores del PRO y todo lo que acompañamos el espacio nuestro. Santilli, Agustina Peñalba lo saluda. Consultarle por las nuevas cepas, saber si en la ciudad ya estaban presentes o mismo si ya había circulación comunitaria, tanto de la cepa de Manaos como la de Inglaterra. Bueno, lo anunciaron las autoridades sanitarias, ¿no? Que en nuestro país tenemos circulación comunitaria y que obviamente la ciudad, digamos, la región metropolitana no le escapa a que tenga circulación comunitaria en nuestro país. Así que sí, por eso tenemos que cuidarnos, por eso tenemos que ver cómo se multiplican los casos o se amplían los casos, y ese es el análisis que estamos haciendo, digamos, en conjunto, porque tomamos una decisión el jueves de la semana pasada, o miércoles de la semana pasada, anunciado el jueves, respecto del viernes a las 0 horas, y la tomamos en conjunto, lo tomamos la Nación, la provincia, la ciudad, el resto de los gobernadores que fueron ayornando las medidas en sus provincias, respecto a una decisión integrada. Esa misma decisión integrada la tenemos que analizar con el correr de los días de esta semana para ver si hay que sostenerla, ratificarla, tomar algún tipo de decisión de cambio, pero bueno, hay que mirarla día a día. La información que tengo, digo, es que la provincia de Buenos Aires piensa en medidas más duras, es más, piensa en un cierre duro de aproximadamente 2 semanas. ¿Esa información está en manos de ustedes? ¿Hay diálogo respecto de hacer un cierre más duro o todavía la voluntad de la ciudad es esperar que mande la estadística, o en este caso la ocupación de las unidades de terapia intensiva? Escuchamos en los medios la posición del ministro de Salud de la provincia. Nosotros analizamos día a día y tomamos decisiones en función de parámetros concretos y contundentes, o sea, con la certidumbre de los datos de ocupación de cama de terapia intensiva, de multiplicación de casos LR, de casos diarios, de la positividad de la pandemia. Usted sabe que la positividad va variando en función de los testeos que estamos teniendo. Nosotros hemos multiplicado los testeos, hemos superado largamente los 2 millones y pico de testeos, casi 3 millones. Entonces, todo eso es lo que nosotros estamos haciendo y ahí ya tomaremos decisiones. Pero vuelvo a decir, tomaremos decisiones en conjunto como lo venimos haciendo. ¿Por qué en conjunto? Porque ustedes miren nuestra ciudad. Nuestra ciudad tiene 3 millones de habitantes, o sea, personas que duermen en el distrito. Pero durante el día, un día normal, la movilidad de esta ciudad es de 6 a 7 millones de personas. Es decir, la General Paz y Riachuelo no separa lo que la gente une. La gente viene a trabajar a la ciudad, viene a desenvolver actividades, vuelve a sus distritos y viceversa. Entonces, hay que tomar decisiones en conjunto y eso es lo que venimos haciendo. Vamos a analizarlo, vamos a mirar el día a día, vamos a seguir estudiándolo. A partir de ahí, cuando nos toque el momento de tomar decisiones, lo haremos como lo hicimos hasta ahora en conjunto.
Santilli, bueno, sabemos que los que están en primera línea de batalla son los médicos y los enfermeros, y ya hace más o menos 2 años los enfermeros vienen pidiendo ser pasados al escalafón profesional y un aumento de sueldo porque el actual ronda en los 40.000 pesos, que parece poco para personas que claramente están batallando contra el virus. Quería saber si en algún momento se tuvo en cuenta este reclamo y si están en tratativa de poder pasarlos al escalafón profesional. Sí, nosotros trabajamos, tenemos una carrera de médicos profesionales en la ciudad, tenemos un escalafón diferente en enfermería, lo está trabajando el ministro de Salud, estamos mirando todas las situaciones. Estamos en un momento donde no ha aflojado la pandemia desde marzo del año pasado. Imagínense el estrés en todos los segmentos, ¿no? El segmento, toda la comunidad educativa, la comunidad de la salud. Gracias a Dios hemos podido avanzar con la vacunación de todo el sector de salud. Más de 166.000 trabajadores han sido vacunados en la ciudad de Buenos Aires, que esto es importante. Todo lo que está empadronado está vacunado. Si hay alguien que no se empadronó, que nos llame, por favor. Lo mismo hicimos con mayores de 80 años y ahora estamos avanzando y casi diría, si podemos a fin de esta semana y si llega algo más de vacuna, podemos terminar mayores de 70 para abrir otro segmento. Sí, hay que trabajar con todos los sectores. Ahora estamos en el medio del fragor de esta batalla, ¿no? No hemos podido aflojar un minuto. Hemos podido sí programar en el verano, desde el 15 de diciembre hasta 20 de marzo, entrado el comienzo del otoño, hemos podido hacer que nuestros trabajadores de la salud tomaran esas licencias necesarias, porque venían de un año durísimo y ahora retomar el otoño con todo, y hay fatiga, hay cansancio, hay angustia y lo estamos mirando, por supuesto. Santilli, la última, por lo menos de mi parte. En la portada de los diarios de hoy leí que la Ciudad de Buenos Aires va a comprar vacunas, o que hay tratativas para que compre vacunas. ¿Esto es así? ¿Cuáles serían? ¿Cuándo llegarían? Miren, como ustedes saben, en diciembre del año pasado hemos tenido una estrategia unificada. ¿Qué significa una estrategia unificada? La Autoridad Sanitaria Nacional, es decir, el Ministro de Salud de la Nación, conjuntamente con los ministros de Salud de cada una de las provincias, han tomado la decisión de la unificación de la operación en términos de insumos. En este momento el insumo vacuna, el principio de la pandemia fue el insumo respirador, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que no había respiradores, que teníamos que llegar a tener respiradores para todos, con todo el volumen. En este momento fue las vacunas. El jefe de gabinete de la Nación ha dispuesto la apertura de cada uno o ha planteado la apertura de cada una de las jurisdicciones o subnacionales en la búsqueda de vacunas, y nosotros hemos decidido acompañar la búsqueda de ver qué vacunas se pueden conseguir. Ahora, quiero aclarar algo. Todavía no hay ninguna jurisdicción subnacional del mundo que haya podido comprar vacunas. El único caso que tenemos es el de San Pablo, que no fue el que compró vacunas, sino hizo un acuerdo con China para tener una planta de producción de vacunas en Brasil, que ahora no tiene insumos para poder producir, según lo que leí hace 48 horas el viernes en un diario. Entonces, está difícil. Ahora, lo que no quita es que pueda suceder que a partir del volumen de vacunación en otros países podamos tener la posibilidad de tener algún acceso a algunas de las vacunas que no tienen acuerdo con Argentina. Me refiero a las que tienen acuerdo con Argentina son AstraZeneca, porque se produce en nuestro país una parte. Pfizer, Johnson, Moderna. Claro, Johnson, Moderna, etcétera. Intentar ver si podemos conseguir algo para adelante, porque todos los convenios que tienen hechos los laboratorios del mundo con los países los están tratando de cumplir. De hecho, hoy leíamos la nota de la ministra de Salud de Nación, las vacunas de Sinopharm tienen que estar llegando, tendría que estar llegando, este convenio está cumplido, o sea, tendríamos que terminar de consolidar esa idea. Bueno, eso es lo que le está pasando a todo el mundo, así que ojalá podamos aportarle algo al país y por supuesto a nuestra ciudad. Pero vamos a intentar ese camino que no es sencillo, pero lo vamos a intentar. Pida. Elio Rossi le quiere hacer una pregunta. El hombre del fútbol le quiere hacer una pregunta a Santilli. ¿Cómo te va, Diego? Tanto tiempo. Hola, Elio, ¿cómo estás? Bien. Estaba escuchando acá, charlando con los compañeros, uno te nota reflexivo, tranquilo, hablas de discurso unificado, de trabajo junto con el ministro Goyán, y no puedo evitar recordar cómo ha venido tratando discursivamente a alguien que forma parte de tu grupo, digamos. La pregunta concreta es, ¿vos te sentís cómodo y representado por el discurso de Patricia Bullrich? Mira, Elio, todos tenemos posiciones diversas en cada uno de los espacios. Tanto el ministro Goyán, yo no quiero poner nombre a las personas, pero cada uno de los espacios, sí, cada uno tiene visiones distintas dentro de los propios espacios. Sí, y eso es
Y a eso hay que respetarlo. Es la forma que tenemos de construir en cada uno de los segmentos. Nosotros tenemos que tomar decisiones en la Ciudad de Buenos Aires en función de los datos. ¿Y por qué tenemos que dialogar constantemente con nuestro vecino de enfrente? ¿Sabe por qué? Porque en la ciudad vienen millones de personas a laburar todos los días que no viven en la ciudad. Pero por eso digo, me da la sensación de que tienen un muy buen ida y vuelta, aún con los matices. Lo que a mí me hace ruido eso, resistencia, resistir, salir, qué sé yo, porque en definitiva, a ver, esta es una pregunta más política, más de ustedes, señor Favale, y más de ustedes, señor. Digo, da la impresión de que no formaran parte del mismo lugar político. Es decir, yo no encuentro tanta contradicción en otras partes, pero sí, por eso te preguntaba si te sentías cómodo, si te sentís representado. ¿Es la jefa del partido o no? Es la presidenta del partido. Es la presidenta del partido. Sí, sí, por supuesto. Y la respeto yo. Y respeto su visión, su lucha, su vocación. Le ha puesto una impronta en los temas de seguridad fuerte para nuestro país, que es un tema importante para la Argentina, es un tema importante. Digo pero hay que respetar las visiones de cada uno. Mira, el otro día me preguntaba un colega de ustedes. Me preguntaba sobre el tema Paso, ¿no? La misma pregunta que me hiciste recién hace un rato. Pero esto fue hace una semana atrás. Y yo le decía, ¿sabés dónde tengo puesta la cabeza yo? Horacio, Quirós y yo, es en vacunar, porque evitamos que más personas lleguen a terapia intensiva. No es que no te vas a contagiar, pero probablemente tengas una posibilidad de no llegar a terapia intensiva. Ahora, eso no significa que haya otras personas de mi espacio, de la oposición, que tienen que dialogar sobre el tema. O sea, si vos no cambias, o si se ratifica, o se prorroga un poquitito el calendario, es una decisión que tiene cierres de listas, que implica situaciones hacia atrás, ¿no? Cierre de listas, los tiempos electorales. Ahora, yo no tengo la cabeza puesta en el tiempo electoral, pero sí entiendo que haya otro de mi espacio y del espacio del oficialismo que tengan que pensar esto, porque los calendarios empiezan a suceder a partir de hoy. Y lo entiendo. Ahora, yo no puedo pensarlo. La verdad, tengo que estar pensando en salvar vidas, evitar contagios, sostener la actividad económica, Elio. Sostener la actividad económica, porque cada pyme que te pelea 10 minutos más o 10 minutos menos, es un cubierto más que puede hacer, es un sueldo más que puede pagar, es el pan que puede llevar a la casa las personas. Escuché parte de la conversación que planteabas, no sé con qué ministro estabas hablando porque no veía, pero Arroyo. No sé si era Arroyo, el ministro Arroyo estaba charlando recién. Y Arroyo entra en el segmento de asistencia, en el segmento de intentar que no tengas un excluido más, pero vos también tenés, cuando estás en el Ejecutivo, tenés que estar en el segmento de sostener la actividad económica, porque así evitas que haya un excluido más, evitas que una pyme pueda sostenerse, que han sufrido, y hay muchas que no las tenemos hoy, porque no han podido volver a abrir sus persianas. Entonces, imagínate cuando nos sentamos con los sectores, y no es lo mismo 15 minutos más que 15 minutos menos, y por eso nosotros tomamos la decisión del cierre de puertas 11 de la noche, pero el comensal puede seguir, el laburante puede cerrar la cocina a 11:30 y volver a su hogar, estar en viaje, por ahí llega a 12:15, pero ese esencial no va a tener un problema. El objetivo es evitar la aglomeración, y toda esa conversación que hemos tenido, que fue tensa en algún momento, la pudimos saldar y tomamos una decisión conjunta, las tres jurisdicciones, o nación, provincia y ciudad, más las provincias del interior, que hacen de nuestro país, que hacen que podamos seguir sosteniendo el laburo de la gente, que también es un tema a mirar, que es un tema en el equilibrio de la toma de decisiones diarias. Sin ninguna duda. Muchísimas gracias por habernos atendido un domingo. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo grande. Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo, bueno...